por la invitación que me hizo mi amigo Moisés Robles, mi compañero. Ustedes no lo crean, somos compañeros de generación, Moisés es mucho más viejo que yo, pero somos compañeros de generación. Efectivamente, me invitó para hablar sobre este tema de los físicos en tiempos de guerra, relacionado con la puesta en escena de la obra Copenhague, de 2 días, para ubicar un poco en qué condiciones se dio ese encuentro entre Bohr y Heisenberg. Entonces, la idea original es esa, la plática va a ser mucho más que eso, voy a hacer una pequeña referencia a eso, pero la plática espero que va a ser mucho más que eso. Quiero agradecer en particular esta invitación porque se da en el marco de los festejos de los 80 años de la Facultad de Ciencias, que para mí es mi segunda casa. Yo llevo aquí en esta facultad 51 años. De esos 80 he estado aquí 51 años como estudiante de licenciatura, como estudiante de posgrado, como ayudante de profesor, como profesor de asignatura, como profesor de carrera. Toda una vida en esta facultad. Lo único que no he sido de esta facultad es funcionario, que es una muestra de sabiduría mía y de la facultad. Bueno, pues ya después de esta pequeña introducción, me lanzo a hablarles de físicos en tiempos de guerra. Para empezar esta plática, me quiero retrotraer al siglo XIX, durante el cual pareciera ser que la física había alcanzado un conocimiento absoluto e inamovible en todas las direcciones. Sin embargo, es precisamente a finales de ese siglo que aparece un conjunto de experiencias científicas que parecen apuntar al hecho de que hay más cosas en el cielo y en la tierra de las que sueña la física construida en los siglos XVII, XVIII y XIX, la física que hoy denominamos clásica. En 1887, Michelson y Morley plantearon un complejo experimento que tenía por finalidad medir la velocidad del éter. Pero el resultado del experimento fue un verdadero fiasco, no encontraron nada, ¿sí? No encontraron ningún efecto. El viento de éter no apareció por ningún lado. ¿Quería esto decir que no hay éter? Y en caso de responderse afirmativamente, ¿qué pasa con las ecuaciones de Maxwell? En 1895, Röntgen descubrió una forma misteriosísima de radiación electromagnética de muy corta longitud de onda, que era tan misteriosa que la denominó rayos X. Ahora, este descubrimiento a Röntgen le dieron el primer premio Nobel de Física en 1901. En el 96, Becquerel, trabajando en fluorescencia, encontró que las sales de uranio emitían una radiación, una fosforescencia invisible, en palabras de Becquerel, a la que 2 años después Marie y Pierre Curie llamaban radioactividad. Los Curie descubrieron el polonio, llamado así por el lugar de nacimiento de Marie, y poco después el radio. A finales del 19 empieza la explosión demográfica de la tabla periódica. A Becquerel le dieron el premio Nobel en 1903 por sus trabajos sobre los Curie. Estas 3 experiencias, la aparente inexistencia del éter, los rayos X y la radioactividad, no constituyen una alarma inmediata a la pasible física clásica. Sin embargo, Max Planck, a quien Philippe Joly había intentado convencer de que no estudiara física, pues todo estaba descubierto y solo faltaba llenar lagunas, pero a él le pareció atractivo eso de trabajar en una física apacible, de poner ladrillos nuevos sobre ladrillos anteriores, esa física acumulativa que otorga la seguridad de trabajar en problemas que con mayor o menor dificultad tienen la solución asegurada. La física de armar rompecabezas teniendo todas las piezas. Planck, trabajando en termodinámica, en el problema de la radiación del cuerpo negro y partiendo de la ley de Boltzmann, llegó a la hoy legendaria ecuación E igual a h nu, donde E es la energía, nu la frecuencia y h la constante de Planck, una constante física que va a jugar un papel fundamental en la física cuántica. Lo que Planck encontró fue que la energía no se emite en continuo, sino en paquetes, los cuantos. Planck, trabajando en física clásica, llegó a la cuantización de la energía, la discontinuidad no esperada e incluso no deseada por el propio Planck. Planck tiempo después dijo, casi con pesar, que había provocado una ruptura con la física mucho más radical de lo que en principio había creído. La revolucionaria hipótesis de Planck no provocó en los años siguientes ninguna respuesta. El primero en darse cuenta de la importancia de la cuantización fue Einstein, que en 1905, el annus mirabilis de Einstein, el año maravilloso de Einstein, publicó un trabajo en Annalen der Physik llamado
sobre un punto de vista heurístico concerniente a la producción y transformación de la luz, en el que generaliza la idea de la cuantización para la radiación electromagnética, planteando que la suposición de que la luz está formada por cuantos discretos de energía permite la explicación de fenómenos tales como el efecto fotoeléctrico, que no se puede explicar utilizando la teoría de Maxwell. En el efecto fotoeléctrico se emite luz sobre un metal y un fotón de dicha radiación es absorbido por un electrón de metal, el cual, a consecuencia de esta interacción, sale despedido tal como si tratara de una colisión entre dos partículas, fotón y electrón. La teoría de Einstein permite resolver problemas que la teoría electromagnética de Maxwell no puede resolver, pero siguen existiendo infinidad de fenómenos que solo se explican con la teoría ondulatoria. Renacía la disputa entre las ondas y las partículas. En 1909, Einstein, en la conferencia de Salzburgo, señalaba que adoptar la teoría de Planck significa rechazar los fundamentos de nuestra teoría de la radiación. Por cierto, en Salzburgo, Planck se opuso a la idea de Einstein, de los cuantos de luz. Planck había provocado una revolución que él no aceptaba. En 1921 donaron a Einstein el premio Nobel por su trabajo en efecto fotoeléctrico. Al 1905 se le conoce como el año maravilloso, porque adicionalmente al trabajo sobre el efecto fotoeléctrico, en ese año publicó otros dos trabajos excepcionales. El segundo es sobre el movimiento browniano, que no obstante su innegable valor, es el patito feo del año maravilloso. Es algo así como el Padrino 3, que es buena, pero bueno, ¿no? El tercer artículo de ese año es fundamental, pues en él Einstein planteó la teoría especial de la relatividad. La teoría especial plantea que la velocidad de la luz es la misma para todos los observadores, independientemente de la velocidad con que se mueva, e independientemente de la fuente emisora. Este hecho llevó a la necesidad de construir una nueva mecánica en la que desaparecen las nociones newtonianas de espacio y tiempo absoluto y el concepto de simultaneidad. Igualmente, propuso la existencia de observadores privilegiados, que es lo que se conoce como principio de relatividad, del que la teoría toma su nombre, que por cierto nunca dice que todo es relativo. En esta teoría, es lo que siempre se dice, ¿no? Einstein dijo que todo es relativo, no, Einstein no dijo eso. En esta teoría, el éter es superfluo y por extraño que parezca, es consistente con el electromagnetismo de Maxwell. Un primer resultado que se debe a la teoría es que la velocidad de la luz, C, es una velocidad límite que la naturaleza impone a los cuerpos en movimiento. El planteamiento más relevante y desde luego el más famoso es el que se plasma en la ecuación E igual a mc cuadrado, donde aparece la velocidad de la luz. Es la ecuación más famosa. Yo diría que la más famosa debería ser F igual a ma, por razones claras que se no conocen. Pero hay que reconocer que efectivamente la más famosa es E igual a mc cuadrado, pero también hay que reconocer que casi nadie sabe lo que quiere decir. Si tú le preguntas a alguien por allá afuera, en el mundo es de los bárbaros, ¿qué quiere decir? E será, no sé, M, C será calor. Bueno, E igual a mc cuadrado es la ecuación más famosa y esa es la que relaciona a la materia y a la energía. En 1907, el matemático ruso-alemán Minkowski planteó la idea matemática del espacio-tiempo de 4 dimensiones con el que la relatividad obtuvo su formulación matemática actual. A esta teoría se le llama especial, pues solo se consideran observadores que se mueven con velocidad constante unos con respecto a otros. Einstein amplió la teoría para observadores en movimiento arbitrario y construyó la teoría general de la relatividad. Esta generalización le costó 10 años a Einstein y apareció hasta 1915. Max Born calificó el trabajo sobre la relatividad general como la mayor proeza de reflexión del hombre sobre la naturaleza, la más sorprendente combinación de penetración filosófica, intuición física y capacidad matemática. Será por eso que casi nadie la entiende. Einstein señaló: el problema de la gravitación me convirtió en un racionalista creyente, es decir, en alguien que busca la única fuente confiable de la verdad en la simplicidad matemática. Hasta aquí hemos visto que la física de principios del 20 se movía por 3 pistas: la del estudio de materiales radioactivos, la cuantización y la relatividad. Pero falta una pista más que conforma este entramado, la relativa a la estructura del átomo. El neozelandés Rutherford, que trabajaba con materiales radioactivos y que de hecho descubrió las partículas alfa y beta, halló que las sustancias radioactivas pasaban por una larga sucesión de cambios que alteraban su naturaleza. Estas transmutaciones hicieron que Rutherford señalara: nos decapitarán por alquimistas.
De hecho, a Rutherford le dieron el premio Nobel en 1908 de Química, lo cual le debe haber molestado muchísimo, porque Rutherford decía que la ciencia o es física o es filatelia. Estas propiedades llevaron a Rutherford a estudiar la estructura del átomo. En 1907 propuso un modelo en el que el átomo estaba formado por el núcleo y los electrones girando en torno a él como una especie de modelo planetario. Pero analizado clásicamente, plantea un gravísimo problema. De acuerdo con la física clásica, el átomo, así entendido, no es estable. Se empieza a delinear la otra limitación, el otro límite de la física clásica. Habíamos hecho referencia a los fenómenos relacionados con grandes velocidades, ahora los problemas aparecen con los fenómenos del mundo microscópico. Para resolver el problema de la inestabilidad, Niels Bohr introdujo la cuantización de Planck en el átomo. Bohr planteó que las órbitas eran estacionarias y correspondían a valores discretos de energía. El átomo cuantizado de Bohr, para el caso del átomo de hidrógeno, encontró soporte empírico y marcó el camino a seguir. La cuantización aparecía por todas partes. Era necesario construir una teoría cuántica general. El siguiente paso lo dio un joven físico francés, Louis de Broglie, que en su trabajo Investigaciones sobre la teoría de los cuartos de 1924 resolvió el rompecabezas con una idea a la vez simple y por otro lado complejísima. Todos los componentes de la materia tienen propiedades ondulatorias. Los electrones también tienen comportamiento ondulatorio que evidentemente en fenómenos macroscópicos es inapreciable. Ya para ese momento era clara la necesidad de una formulación cuántica precisa que no fuera un simple ajuste de la clase. En este contexto, Werner Heisenberg, discípulo de Max Born y Göttingen, enfermó de fiebre dengue. Y en 1925 se retiró a descansar a la isla de Helgoland, donde su descanso consistió en trabajar febrilmente, era Heisenberg, con formulaciones matemáticas que pudieran conformar una nueva mecánica. Según contó después Heisenberg, de pronto quedé profundamente conmocionado. A través de la superficie de los fenómenos atómicos, miraba hacia un fondo subyacente de belleza interior fascinante y casi perdí el sentido a pesar de que ahora tenía que ir tras esa multitud de estructuras matemáticas que la naturaleza había abierto ante mí. El eureka de Heisenberg le permitió publicar en 1925 un artículo con el que inauguraba una nueva mecánica. Max Born y Jordan se pusieron a trabajar con Heisenberg, ya que Born se había dado cuenta de que lo que el planteamiento cuántico de Heisenberg requería era una matemática que ya existía, la teoría de matrices. Así nació en 1926 la mecánica cuántica matricial, que se plasmó en un artículo que suele llamarse el trabajo de los tres hombres. El carácter tremendamente abstracto y lleno de complejidades matemáticas no les gustó a todos. Así que cuando ustedes no entiendan la mecánica cuántica matricial, no son. Einstein decía que el formalismo matricial era un cálculo de hechicería donde aparecen determinantes infinitos, las matrices, en lugar de coordenadas cartesianas. Esto es eminentemente ingenioso y a causa de su complicación está suficientemente protegido contra toda falsación. Es tan complicado que nadie lo puede refutar. Unos meses después de la impronta heisenbergiana, el físico austriaco Erwin Schrödinger planteó, siguiendo los pasos de De Broglie, una nueva formulación para una mecánica cuántica de carácter ondulatorio que se asumía como una física causal con ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Schrödinger parte del formalismo hamiltoniano con el que atrapa el comportamiento de partículas y del principio de Fermat para el comportamiento ondulatorio, los junta a través del postulado relativo a la cuantización y voilà, con simple algebrita aparece la ecuación de Schrödinger, que es una ecuación de onda en la que aparece la famosa psi, la función de onda que describe el estado del sistema. A diferencia del retiro saludable de Heisenberg, la mecánica ondulatoria nació en un romántico hotelito en Arosa, en los Alpes suizos, que era el lugar que frecuentaba Schrödinger con sus muchas amantes. Es famoso que Heisenberg llegaba a los congresos con su esposa y su amante. Cuando Heisenberg quería cortar a una de las amantes, le mandaba a la esposa. El profeta no ve la foto de Heisenberg, digo, desde que Schrödinger dice, bueno, Schrödinger, el hombre más serio. Y
no les cuento más. La mecánica cuántica nació de manera apolínea con Heisenberg y dionisíaca con Schrödinger. Se buscaba una mecánica cuántica, pues ahora había dos, una matricial y otra ondulatoria. Schrödinger demostró muy pronto que las dos teorías eran equivalentes. En el 32 le dieron el Nobel a Heisenberg y en el 33 se lo dieron a Schrödinger. La relatividad y la cuántica, la gran revolución en la física del siglo XX, nació en el contexto de la posguerra, todo esto que les he hablado ha sido en el contexto de la Primera Guerra y la posguerra, que para el caso de Alemania fue particularmente complicado. De hecho, en el Congreso Solvay de 1921, 3 años después de finalizar la Primera Guerra, no asistieron científicos alemanes. Y no hay que olvidar que Planck, Heisenberg y Einstein, entre otros, eran alemanes. Sin embargo, la ciencia alemana sobrevivió y se reintegró al panorama internacional, como se puede ver en la foto del Congreso Solvay del 27, que es la foto de la propaganda, pues, de la plática. Pero la llegada de Hitler al poder en 1933 representó un obstáculo prácticamente insalvable. En 1933, aproximadamente una cuarta parte de los físicos alemanes eran judíos. Entre ellos se encontraban Einstein, Max Born, premio Nobel del 1954, Eugene Wigner, premio Nobel de 1962, James Franck, premio Nobel de 1925, Hans Bethe, premio Nobel de 1967, Otto Stern, premio Nobel de 1943 y muchos más. Y además Lisa Meitner, que debió haber compartido el Nobel de Química con Otto Hahn en 1944. Y son las grandes injusticias que el feminismo científico sí debería recuperar. Eso es el mensaje a mis amigas feministas. Todos ellos, y muchos, porque no se lo dieron por dos cosas. Uno que era judía y otra que era mujer. La verdad, en el 44 tenía esas dos características y estaba gruesa. Y ser física. Uf. Ser la mejor en su área. En otras áreas, Craig, el del ciclo de Craig, no sé si era biólogo, fue despedido de Friburgo y se fue a Cambridge. 20 años después ganó el Nobel de Medicina. Edward Teller, tremendo Edward Teller, húngaro judío que trabajaba en Göttingen, emigró, se fue a Estados Unidos y fue el padre de la bomba H. El gran matemático Curán fue despedido de Göttingen. Göttingen perdió una cuarta parte del claustro. Cuando un ministro nazi le preguntó a David Hilbert, al grandísimo David Hilbert, ¿y cómo marchan las matemáticas en Göttingen ahora que se ha liberado de la influencia judía? Hilbert contestó, ¿matemáticas en Göttingen? La verdad es que ya no hay. En Italia, Enrico Fermi fue acusado de haber convertido el Instituto de Física en una sinagoga. Aunque él no era judío, pero su esposa sí. En diciembre del 38, Fermi viajó a Estocolmo a recibir el Nobel y aprovechó la ocasión para escapar con su familia a los Estados Unidos. En 1933, Einstein se fue a Princeton. Paul Langevin dijo, esto es un suceso importante como lo sería el traslado del Vaticano de Roma al Nuevo Mundo. El Papa de la física cambia de residencia. Los Estados Unidos se convertirán en el centro de las ciencias naturales. Langevin sabía de qué hablaba. El antisemitismo de los nazis fue una pieza clave para que los Estados Unidos se convirtieran al final de la guerra en la primera potencia científica del mundo. El único físico renombrado no judío que abandonó Alemania en protesta por la situación que se vivía fue Erwin Schrödinger, que se marchó a Inglaterra. En Alemania se quedaron Hahn, Heisenberg, Planck, de los más destacados. El caso de Planck es trágico. Él era una buena persona, era un patriota, era adorador de la legalidad, que creía que había que resistir y mantenerse firme por el bien de Alemania y sobre todo de la ciencia alemana. En el 33 intentó convencer a Hitler de no expulsar a los científicos judíos, en particular a Fritz Haber,
Y lo que obtuvo fue un regaño tremendo del Führer, que dijo: ese señor no lo quiero volver a ver en mi vida, si viene a verme no lo acepto. Finalmente, Haber tuvo que emigrar a Suiza. Planck era un genio, pero carecía de brújula moral. Nada que lo guiara en medio de la catástrofe que lo atrapó y que terminó prácticamente por destruir. Para colmo, sus 4 hijos murieron en situaciones trágicas. El último de ellos, Erwin, fue ejecutado, acusado de alta traición el 20 de julio del 44 por su colaboración en la Operación Valkyria, que se proponía asesinar a Hitler. La de Tom Cruise. En la película no sé si sale el hijo de Planck. El papel del hijo de Planck. Otros científicos alemanes destacados eran Philipp Lenard y Johannes Stang, que no eran tan brillantes como Planck, Heisenberg o Einstein, razón por la cual habían desarrollado un profundo resentimiento que encontró en el nazismo su gran oportunidad de revancha. Ellos, que eran unos buenos físicos experimentales, tenían serios problemas con la cada vez más abstracta y matematizada física de la época, lo que los llevó a construir un extraño ideal de física aria que consideraba, por ejemplo, a la relatividad einsteiniana como superchería judía. A decir de Bruno Turing, un matemático proclive a la ciencia aria, la relatividad es lo mismo que el marxismo, el cubismo y la música tonal. Creaciones degeneradas. Metemos todo en el saco, ¿no? La relatividad, el marxismo, el cubismo y la música tonal, creaciones degeneradas. A los que no les gusta la relatividad, no decir eso. Stark y Lenard llegaron a acusar a Heisenberg de ser un defensor de la ciencia judía, porque él se hablaba de cuántica y de relatividad, y les hablaba de relatividad y eso era como pecado, de la relatividad, ¡ay, qué horror! Entonces, ¿qué les parecía bien? Entonces lo acusaron de ser un defensor de la ciencia judía, llegando incluso a referirse a él como judío blanco. Lo que hizo que Heisenberg protestara ante Heinrich Himmler, nada menos que Himmler, exigiendo su reivindicación, o de lo contrario renunciaría y emigraría muy probablemente a la Universidad de California en Nueva York, que lo había invitado en una oferta de Colombia. Heisenberg fue investigado por la Gestapo y la SS. Pusieron micrófonos en su casa, lo siguieron a sus clases, entrevistaron a sus estudiantes y llegaron a una conclusión que Himmler hizo un reporte según el cual describía a Heisenberg como un científico apolítico con una actitud positiva hacia el nacionalsocialismo. Señalaba que, aunque había sido formado en la ciencia judía, su trabajo era cada vez más árido. Él había sido formado así, de modo lo formaron en la ciencia judía, pero ya ahora llega a ese super árido que hace. Bueno, cuando Himmler le escribió a Heydrich, el tristemente célebre del carnicero de Praga, para explicarle su opinión de Heisenberg, le señaló textual: creo que Heisenberg es decente. Himmler hablando de eso, o sea, su idea de ciencia es diferente a la nuestra. Creo que Heisenberg es decente y no podemos darnos el lujo de perder o matar a este hombre. Puesto que es relativamente joven y puede educar a la siguiente generación, puede ser útil, ¿no? Puede que logremos que este hombre, que es un buen científico, Himmler dice, Heisenberg es un buen científico, ¿no?, coopere con nosotros. Esto es una cosa preciosa, en la teoría del hielo cósmico. Y una de esas raras teorías que sacaron los nazis, en particular Himmler, que era muy dado a los rollos de buscar artefactos antiguos, a toda esa idea de Indiana Jones, eso viene de las búsquedas de Himmler que hacía de artefactos antiguos, y tenía una teoría del hielo cósmico en la que probablemente podría colaborar Heisenberg. Yo no sé si lo invitaron algún día a decir, oye Heisenberg, mira, ven aquí a trabajar en el hielo cósmico. Me imagino a Heisenberg, en realidad está demasiado complicada el hielo cósmico. Afortunadamente no avanzó mucho la teoría del hielo cósmico, no sé si ha sido más serio o no, y han llegado con él, pero Himmler estaba emocionado porque podía trabajar en el hielo cósmico. A lo mejor sería famoso por eso, el creador del hielo cósmico, Werner Heisenberg. En este contexto,
Lisa Meitner, la que les decía, la mejor científica nuclear del mundo, estando exiliada, recibió una notificación de Otto Hahn, su ex colaborador, acerca de cómo el uranio, al ser bombardeado, se había transformado en bario. El bario tiene la mitad de la masa del uranio. Estando en Suiza, Lisa Meitner se dio cuenta de que el núcleo de uranio se había dividido. Lisa Meitner fue la primera en darse cuenta en 1938 que acababa de nacer la fisión nuclear. Otto Hahn hizo su experimento. ¿Qué onda? Mándaselo a ella que sí sabe. Aunque sea mentira, mándaselo. Total, está en Suiza, que no se entere el Führer, ¿no? Lisa Meitner lo mismo, se partió. En el 38 nació la fisión nuclear. El sobrino de Lisa Meitner, Otto Friedrich, que también era físico y estaba exiliado en Copenhague, se lo contó a Niels Bohr, que estaba a punto de viajar a Estados Unidos a un congreso, y fue así que Bohr llevó la noticia a los científicos del otro lado del Atlántico. Ya en Estados Unidos, Enrico Fermi, a principios del 39, supo la noticia a través de Lamb, que había acudido a la conferencia de Bohr en Princeton. En Alemania se formó el Club del Uranio, en la sede del Instituto Kaiser Wilhelm, dirigida por el holandés Peter de Waal, premio Nobel de Química en el 36, quien terminó por irse a Cornell, pues como el instituto iba a dedicarse a labores armamentistas, un extranjero, era holandés, como de Waal, no podía dirigirlo. El instituto fue dirigido por incompetentes, próximos al partido, y afortunadamente, hasta 1942, año en que nombraron director a Heisenberg. Mientras tanto, en Estados Sí, perdón, quería hacer un anuncio de que justo el taller de la Facultad de Ciencias va a presentar una obra acerca de todo esto que habla. Ya lo dije. Ah, ok, perdón. Ya lo dije. Ah, perdón, lo siento. Pensé que era Cruz. Disfrazado. Perdónate. Mientras tanto, en Estados Unidos, en Columbia, Fermi y Leo Szilard, un notable físico húngaro judío, demostraron la posibilidad de generar una reacción en cadena. De hecho, es posible que ya desde 1934 en Roma, Fermi haya realizado la primera reacción en cadena sin percatarse de ella. Emilio Segre, colaborador de Fermi, 2 décadas después escribió: Dios, por razones inescrutables, hizo ciegos a todos en esos tiempos al fenómeno de la fisión. Szilard había sido el primero en concebir la reacción en cadena, que consiste en que al provocar un neutrón, la fisión nuclear, se liberan neutrones que a su vez generan otras fisiones y así sucesivamente. A partir de la reacción en cadena, Szilard fue el primero en pensar científicamente en bombas atómicas. La profecía de H.G. Wells, que en 1914 en su libro El mundo se libera había hablado de bombas atómicas, se convirtió en un hecho científico. En 1939, Otto Hahn, refiriéndose a la utilización bélica en los recientes descubrimientos, señaló: esto seguramente es contrario a la voluntad de Dios. Bueno, con eso ya se queda muy tranquilo. Heisenberg posteriormente apuntó que en 1939 12 personas podrían haber llegado a un acuerdo mutuo para prevenir la construcción de bombas atómicas. Por el contrario, von Weizsäcker, que era más realista que Heisenberg, o quería quedar menos bien, como que llama Heisenberg cuando dijo esto. Por el contrario, von Weizsäcker, después de la guerra, planteó que el hecho de que los físicos formáramos una familia no era suficiente. La posibilidad de que se pudieran construir estos artefactos hizo que Szilard y Wigner decidieran visitar a Einstein para que alertara al presidente Franklin Delano Roosevelt del peligro de que Alemania construyera una bomba de uranio. Einstein se convenció y una carta fechada el 9 de agosto de 1939 le escribió a Roosevelt diciéndole: tengo entendido que Alemania ha detenido la venta de uranio de las minas de Checoslovaquia de las que se ha apoderado. Para más adelante señalar: el hijo del subsecretario de Estado alemán, von Weizsäcker, está vinculado al Instituto Kaiser Wilhelm de Berlín, donde se reproduce el trabajo que se lleva a cabo en Estados Unidos con el uranio. Einstein, después de la guerra, comentó que realmente solo fue como correo. Ellos me trajeron una carta terminada y yo simplemente la firmé. Unos días después, Hitler invadió Polonia
y empezó la Segunda Guerra Mundial. En Estados Unidos se formó el Comité del Uranio, el cual no funcionó bien hasta 1942, año en el que Arthur Compton trasladó el Comité a Chicago. Desde el nombramiento en 1941 de Vannevar Bush como jefe de Oficina de Investigación y Creación Científica en Washington, en los Estados Unidos no se volvió a publicar ninguna información relacionada con el uranio. En ese año de 1941, en el mes de septiembre, se dio el famoso encuentro en Copenhague entre Niels Bohr y Werner Heisenberg, del que habla la obra de teatro de Copenhague. Dinamarca había sido ocupada por los nazis desde el 9 de abril del 40, por lo que el encuentro se dio en condiciones incómodas para Bohr y probablemente también para Heisenberg, que aparentemente se encontraba sorprendido de que la ocupación de Alemania en Dinamarca hubiera producido cambios en su relación con Bohr. Heisenberg decía, ¿qué tiene malo? Tenemos invadido tu país, dice que se afecta. Ellos somos amigos, ¿no? Tú eras mi maestro, ¿por qué estás tan serio? Como si fuera en relación de pareja. Te noto raro. A decir de Heisenberg, después de la guerra, él quería la opinión de Bohr sobre la pregunta: ¿tiene un físico el derecho moral de trabajar en la explotación de energía atómica? Eso dijo Heisenberg después de la guerra. Bohr, contrariamente a lo que dice Heisenberg, en una carta a Heisenberg que nunca le envió, le señalaba que en la reunión en Copenhague hablaste de una manera que no podía más que darme la firme impresión de que bajo tu liderazgo se estaba haciendo todo lo posible para desarrollar armas atómicas. Evidentemente es más creíble lo que dice Bohr que lo que dice Heisenberg, porque lo que dice Heisenberg lo dice después de que perdió la guerra. En 1943, Bohr salió de Dinamarca. Salió de Dinamarca a bordo de un bombardero Mosquito desarmado en un escape digno de una película de acción con rumbo a Inglaterra. El escape de Bohr comparado una película. Mientras tanto, en Estados Unidos, en 1942, se formó el Manhattan Engineering District Project, comandado por el general brigadier Leslie Groves. Nacía el proyecto Manhattan. El trabajo de Manhattan se desarrolló en Oak Ridge, Hanford, Chicago y un laboratorio secreto en Los Ángeles. En Oak Ridge se obtendría a partir de uranio 238, uranio 235. En Hanford se construiría una serie de reactores para producir plutonio. Para diciembre de 1942, Fermi, con el primer reactor de uranio, logró la primera reacción en cadena controlada. Con esa nueva jerga en clave que empezaron a utilizar los propios científicos, Compton le comunicó a Conan: el navegante italiano acaba de desembarcar en un nuevo mundo. De película de espíritu. En julio de 1943 se nombró a Robert Oppenheimer director científico del laboratorio de los átomos. Oppenheimer era un físico teórico norteamericano de origen judío que había estudiado en Harvard y en Gotinga con Max Born. Era profesor en Berkeley y aunaba a su prestigio académico una gran capacidad organizativa. Era reconocido por su amplia cultura general, una cultura general verdaderamente impresionante, y por tener infinidad de intereses adicionales a la ciencia. Y parece que Oppenheimer era un intelectual en el sentido más amplio de la palabra. Podía leer el Mahabharata en su versión original. Su papel en el Manhattan fue fundamental, pues era, entre otras cosas, el intermediario y sobre todo intérprete entre dos mundos muy diferenciados, el de los científicos y el de los militares. Imagínense una combinación de científicos y militares. Para los militares, los científicos eran los cabellos largos. Y eso que estamos hablando de los 40. Y para los científicos, los ingenieros militares eran los plomeros. Clásico de los físicos, ¿no? Leslie Groves, refiriéndose a Oppenheimer, señaló: ningún otro hombre hubiera sido capaz de hacer lo que él hizo. En el Manhattan se reunió a los mejores científicos disponibles, con excepción de Einstein, no participó en el Manhattan, y los jóvenes más prometedores: von Neumann, Teller, Fermi, Szilard, Segre, Ullmann, Bethe, Rossi, Feynman y muchos más, conformaban una auténtica sociedad de naciones.
Italia, Dinamarca, Hungría, Polonia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos. De energía atómica no se volvió a hablar públicamente. Igor Kurchatov, creador de la bomba atómica rusa, años más tarde declaró que él se dio cuenta de que existía un proyecto secreto porque todos los grandes científicos dejaron de publicar. Y no necesitaban de mí. De hecho, los físicos más relevantes prácticamente habían pasado a la clandestinidad y usaban nombres en claro. Enrico Fermi era Eugene Farmer. Niels Bohr era Nicholas Baker. Y fíjate que la letra Enrico Eugene Fermi Farmer. Niels Nicholas Bohr Baker. No se puede olvidar. Y para referirse al átomo se hablaba de toque. Barca en lugar de bomba. Derramar en lugar de fisión y muchas cosas. Los átomos eran una locura. En esa ciudad creada al vapor iban a vivir 6.000 personas. Las esposas de los científicos odiaban la disciplina militar, con días que empezaban a las 7 a.m. cuando sonaba el pito de Opie en referencia a Oppenheimer. Los científicos y los militares se veían con desconfianza. Gross los consideraba chiflados de lujo. Y no dejaba de tener razón. Richard Feynman, de solo 25 años en ese momento, que sería premio Nobel de 65, recortaba en pequeños pedazos las cartas que le mandaba a su mujer para desesperación de los sensores que verificaban todo lo que entraba o salía de los álamos. Entonces iba a mandar a su correspondiente, eran puras pedazos. Los pobres sensores tenían que armar. Y él decía, no, lo que pasa es que se lo hago así para que ella se entretenga. Está aburrida, se entretenga la mala, la sacan. También se divertía Richard Feynman abriendo gavetas secretas, porque era muy hábil, haciendo gavetas, y dejaba un mensaje: adivina quién. Feynman, y luego se quejaban de que los llamaban chiflados. Feynman fue el único que vio la prueba de la bomba sin anteojos. Corrió el peligro de quedar ciego. Mientras tanto, todos sucedían, Edward Teller, el spooky Edward Teller, creador de la bomba H. Vean la foto de Teller, van a ver cómo se asustan. Vean un video de Teller y no van a dormir. Mientras tanto, Teller, ese era aterrador, tocaba en las noches las rapsodias húngaras de Liszt al piano. No. Imagínense. No. Póngate chiquito. Pero en ese caos, ese tremendo caos que eran los átomos, el trabajo avanzaba y se resolvían uno a uno los inconvenientes y los problemas para fabricar la bomba. La implosión, que había sido una buena idea para detonar la bomba, no avanzaba y llegó al punto en que consideraron que era necesario hacer una prueba. Pensaron que para 1945 solo tendrían suficiente uranio para producir una bomba estallada como proyectil y además podría hacerse una de plutonio estallada a través de implosión, pero tenía que hacer una prueba. Decidieron que la prueba sería en Álamo-Molotov. Cuando se lo comunicaron a Oppenheimer, ese estaba leyendo sonetos sacros del poeta inglés John Donne. Golpea mi corazón, Dios en 3 personas, pues solo por ti hasta ahora ha latido. Oppenheimer decidió que el lugar de la prueba se llamaría Trinidad. El 12 de abril de 1945 muere Roosevelt. El vicepresidente Truman accede al poder y se entera por primera vez del proyecto Manhattan. Y el vicepresidente dice: un momentito, tenemos un proyecto secreto para hacer una bomba atómica que va a matar a todos. ¿En serio? Sí, es una impresión, ¿no? El 7 de mayo del 45 se rinde Alemania. En Los Álamos, Gross acelera el paso. El 16 de julio de 1945, a las 5 horas, 29 minutos y 45 segundos, se detona en Trinidad la primera bomba atómica de la historia. Tenía 1.3 metros de ancho y 3.2 metros de longitud.
una bomba de plutonio detonada por implosión, una bomba como la que se usó en Nagasaki. Nadie tenía la seguridad de lo que iba a pasar. Si va a funcionar poca madre, sí, ¿no? Los científicos hacían apuestas. Oppenheimer pensaba que como 300 toneladas de TNT, Teller 45.000 toneladas de TNT, Ramsey va a fallar, va a ser el fiasco, no va a pasar nada. El día de Trinidad, Enrico Fermi, con esa frialdad, Enrico Fermi lanzó al momento de la explosión tiritas de papel que había preparado para calcular la potencia de la explosión. Fue de 20.000 toneladas de TNT y hizo el cálculo. Oppenheimer, hombre culto, lector del Mahabharata en sánscrito, al ver la explosión recordó el Bhagavad Gita, el poema hindú en el que Krishna Vishnu trata de persuadir al príncipe Arjuna de que cumpla con su deber, por lo que se le aparece en su divina forma suprema. Si no han leído el Bhagavad Gita, lean. La imagen es tal que si la luz de 1000 soles brillara de repente en el cielo, ese esplendor podría ser comparado con la irradiación del espíritu. Al observar la imagen de la explosión, Oppenheimer recordó la conclusión de la deidad: me he vuelto la muerte, la destructora de mundos. De manera mucho menos poética, Oppenheimer llamó a su esposa y le dijo la frase en clave que significaba que la prueba había sido un éxito: ya puedes cambiar la sala. Como verán, Oppenheimer tenía un amplio espectro en su forma de relacionarse. Desde ya puedes cambiar las sábanas hasta me he vuelto la muerte, la destructora del mundo. El científico, estoy seguro que la poesía es que le digan a alguien, ya puedes cambiar las sábanas. El científico ucraniano George Kintiakovsky señaló: estoy seguro de que en el fin del mundo, en la última milésima de segundo de existencia de la Tierra, el hombre verá lo que nosotros acabamos de ver. Mientras tanto, en Potsdam se reunían Truman, Churchill y Stalin, la famosa conferencia de Potsdam. Cuando Truman fue informado del éxito de la prueba, se acercó todo guapo a decirle a Stalin sobre el arma que tenía. ¿Y cuál no sería sorpresa? Que Stalin no se sorprendió en lo más mínimo. Él no lo sabía, pero Stalin sí. Él era el vicepresidente y no lo sabía, pero Stalin sí lo sabía. Le contestó a Stalin: me encanta oírlo y espero que sabrán ustedes hacer un buen uso de ella contra los japoneses. Stalin sabía del Manhattan por Klaus Fuchs, un físico teórico alemán que participaba en el proyecto. Klaus Fuchs, este científico alemán, trabajaba en la parte del laboratorio de Bethe, y su mejor amigo, de hecho casi su único amigo, todo el mundo hablaba muy bien de él, que era un científico muy capaz, muy trabajador y demás, pero la persona con la que se llevaba era con Feynman. Feynman era muy amigo de Fuchs. De hecho, cuando Feynman se enteró que era espía, dijo: ¡órale! Parecía normal. Como si lo fuera. Por cierto, a Fuchs lo juzgaron en Inglaterra y le dio muy poco condenado de nadie, creo que 14 años, algo así, porque no había pasado secretos a los enemigos, le habían pasado secretos a los aliados. Y entonces no era traición a la patria en un sentido mayúsculo, ¿no? Le pasó secretos, sí, pero se lo pasé a los aliados, no a los enemigos. Entonces no fue demasiado grande la condena. De hecho salió antes y se fue a Alemania Oriental, donde después participó como científico en Alemania Oriental durante mucho tiempo y murió. Y le dio la condecoración al científico desconocido. Qué bonita condecoración me acabo de inventar, la condecoración al científico desconocido. Debíamos de proponer que se hiciera, ¿no? Que nadie supiera quién se la da. El siguiente paso era decidir qué se iba a hacer con la bomba. Alemania se había rendido, pero seguía la guerra contra Japón. El 26 de julio, día que se conoció como la Declaración de Potsdam, se le envió un ultimátum a Japón. 2 días después, Japón lo rechazó.
Ya en 1944, Bohr se había entrevistado con Roosevelt para hablarle del peligro de lanzar la bomba. En el 45, Szilard volvió a ver a Einstein para que le escribiera a Roosevelt para que Einstein escribió la carta, no sé, también se la llevó y escrita a Szilard y nada más la mandó, pero al morir Roosevelt aún no la había leído. El general Groves estaba convencido que debía de usarse. Szilard, mientras tanto, recababa firmas de científicos, juntó 67 firmas y se las envió a Truman. En Chicago hubo una votación sobre qué hacer con la bomba. Y la votación es muy curiosa. 69 votaron por una demostración militar en Japón. 39 por una demostración militar en Estados Unidos. 10 por una demostración pública sin empleo militar. 3 por guardar el secreto. Esos eran muy lindos, ¿no? Eso lo decimos a nadie. 27 por emplearla como fuera más eficaz. El comité asesor, en que además de políticos y militares participaban Oppenheimer, Fermi, Compton y Lawrence, no se planteó la posibilidad de no usar la bomba. De hecho, parece ser que solo Lawrence se opuso a que fuera lanzada la bomba. La decisión estaba tomada. El 6 de agosto de 1945 se lanzó la bomba sobre la ciudad japonesa de Hiroshima, una bomba de uranio 235. El resultado inmediato fue la destrucción del 60% de la ciudad, 78.000 muertos, 37.000 heridos y 13.000 desaparecidos. Se lanzó desde el Enola Gay y la llamaron Little Boy. El 9 de agosto, 75 horas después de Hiroshima, se lanzó sobre Nagasaki la bomba de implosión de plutonio. Se lanzó desde un bombardero B-29 llamado Boxcar. En honor a Churchill, la bomba fue bautizada como Fatma. Little Boy y Fatma. El 15 de agosto de 1945, Japón se rindió incondicionalmente. Ha habido muchas polémicas en torno a la decisión de lanzar la bomba y sobre todo la decisión de lanzarla de Nagasaki. Ya lanzaste una, ya se había esperado un poquito más a ver si los japoneses se rendían, pero la decisión era lanzar las dos, había que hacer la prueba, eran dos bombas diferentes. Había que hacer la prueba, ver cómo funcionaba el uranio 235, cómo funcionaba el plutonio, ¿no? Por implosión. De modo, había que completar el experimento. Truman, el presidente Truman, dijo: lo que se ha hecho es el logro más importante alcanzado por la ciencia organizada en el curso de la historia. Se ha llevado a cabo bajo una alta presión y sin fallas. Hemos gastado $2.000 millones en la apuesta científica más grande de la historia y la hemos ganado. Einstein exclamó: ¡qué deshonra para nosotros! En este punto, cabe preguntarse acerca de la potencial bomba atómica nazi que desencadenó la creación y desarrollo de Manhattan. Todo esto vino porque los nazis podían haber hecho una bomba. En 1943, los aliados habían formado una división que recibió el nombre de Alsos, que tenía la misión de desembarcar con las tropas de invasión en Europa para recopilar información sobre el proyecto alemán de la bomba. El jefe militar era el coronel Boris Pasch, y el científico en jefe que tenía por nombre clave Uncle Sam era Samuel Goldsmith, que desarrolló junto con Uhlenbeck el concepto de spin. Uncle Sam, Samuel Goldsmith, quien además era muy útil porque además de ser un extraordinario científico, tiene una grandísima ventaja: no había participado en el Manhattan, y en el supuesto de que fuera atrapado no podría dar a conocer ningún secreto, no era parte del proyecto de Manhattan. Al desembarcar en Europa, la división Alsos se dirigió a Estrasburgo, donde Goldsmith tuvo acceso a los archivos de Carl von Weizsäcker y pudo constatar que el proyecto alemán de la bomba no representaba un peligro, pues tenía más de 2 años de retraso en comparación con el proyecto alemán. Para 1945, la división capturó a Otto Hahn, Max von Laue y a von Weizsäcker, pero no encontraron a Heisenberg. Curiosamente, cuando entraron a la oficina de Heisenberg, el coronel Pasch dio una tremenda sorpresa, porque allí en la oficina de Heisenberg había una foto de Heisenberg tomada en 1939 saludando cordialmente a Goldsmith. Venimos a ganar a este, ¿qué tu cuate, güey? ¿Qué onda? Pues sí,
Sí, por eso estoy aquí. Goldwyn estaba feliz, pues pensaba que si los alemanes no tenían la bomba, Estados Unidos no tenía necesidad de usarla. Finalmente atraparon a Heisenberg y junto con otros 9 prisioneros fueron llevados a Farnhall. Los 10 de Farnhall fueron Erich Waage, Kurt Wigner, Walter Gerlach, Otto Hahn, Paul Harter, Horst Horsnick, Karl Wirtz, Max von Laue, Karl Friedrich von Weizsäcker y Werner Heisenberg. De estos, los que habían participado verdaderamente en el proyecto de uranio eran von Weizsäcker y Heisenberg, pues un poquito, y gente, por ejemplo, como von Laue, no solamente no había participado en el proyecto de uranio, sino que era un antinazi declarado. Von Laue fue el único que se le opuso a Lenin en una conferencia en donde estaba hablando pestes de Einstein y de las supercherías judías y de la ciencia degenerada y demás. Fue el único que se paró y le dijo, y sin embargo se mueve. Obviamente, Von Laue tuvo serios problemas durante el régimen nazi. No fue precisamente así como muy popular durante el régimen nazi, de hecho terminó perdiendo su trabajo. Pero hay unas anécdotas fantásticas de Von Laue. Por ejemplo, Von Laue se dice, bueno, una anécdota fantástica, mandó su medalla del Nobel, junto con la medalla del Nobel de Frank, la mandó a Dinamarca, porque dijo, no, los nazis me las van a quitar, estaba en contra estaba recogiendo las medallas Nobel que podía Hitler, porque había dado un Nobel a un pacifista alemán. Entonces los Nobel le caían gordísimos a Hitler y yo estaba recogiendo las medallas. Entonces, para que no se la quitaran a Von Laue y a Frank, se las mandaron a Niels Bohr a Dinamarca. Las tenía Niels Bohr en Dinamarca cuando de repente los nazis tomaron Dinamarca y dijeron, la madre. Y entonces Niels Bohr se comunicó con un químico húngaro llamado Havesi. Hay gente que dice que se las había mandado directamente a Havesi, las operaciones. Diciendo que no sabía qué hacer con ellas. De Havesi, que era químico, las disolvió en acuarela y las dejó en el laboratorio de física teórica ahí en un frasquito. De Havesi abandonó también Copenhague, virtualmente, y las dejó ahí. Cuando terminó la guerra, de Havesi regresó al instituto y ahí estaban. No las habían limpiado siquiera. El sindicato no había limpiado, no se había caído, estaba ahí. Y entonces se las envió a la Fundación Nobel, la cual las volvió a acuñar y le puso los nombres de Von Laue y de Frank. Una historia preciosa de Von Laue. Y la historia más preciosa de Von Laue es que odiaba tanto a los nazis que no quiso abandonar a Alemania porque era un patriota, se sentía alemán y no quería abandonar su patria. Contra todo. Pero odiaba tanto a los nazis que cada vez salía a la calle llevaba una cosa en los brazos, algo en los brazos, para no tener que hacer el saludo nazi. Siempre llevaba cosas así, para no obligarse a hacer el saludo nazi. No hacía el saludo nazi, entonces ¿qué hacía? Se ponía una cosa aquí. Bueno, pues el pobre Von Laue, que le fue mal con los nazis, le fue mal porque también lo agarraron en esto. Se llevaban con los otros prisioneros a Farnhall en Inglaterra, donde estuvieron cómodamente encerrados por espacio de 6 meses. Todas sus conversaciones fueron grabadas como parte de la llamada Operación Epsilon, y de las conversaciones se desprende que el proyecto alemán del uranio, en el que no todos habían participado, estaba muy lejos de llegar a concretarse la construcción de este artefacto de destrucción. Aunque Albert Speer, arquitecto del régimen nazi, ministro de Guerra y Armamento del Reich, se había interesado en el proyecto nuclear, que le pareció muy interesante, a este nunca se le asignaron los recursos necesarios, como los tenían, por ejemplo, Von Braun. Von Braun en Peenemünde para su proyecto de cohetes, los tristemente célebres B-2 que asolaron a Inglaterra. Al final de la guerra, Von Braun entró en contacto con los aliados, en particular con los responsables de la operación Paperclip, así se llamaba la operación, que llevó aproximadamente 700 científicos alemanes a los Estados Unidos. Von Braun fue perdonado por sus crímenes de guerra y terminó trabajando para el nazi. De hecho, así como diseñó los B-2 para Alemania, diseñó los Saturno para los Estados Unidos, que son los que llevaban el nombre a la luna. Regresando al proyecto alemán de uranio, de Von Braun, a este solo se le asignaron $1.5 millones. O
sea, uno vea lo que se gastaron los aliados, lo orgulloso que estaba ¿cómo se llama? Truman, diciendo que se habían gastado $2.000 millones. Bueno, ellos se gastaron 1.5 millones de dólares. Con eso no hicieron una bomba nuclear, hicieron una bomba de resortes. De las conversaciones de Van Hall se aprecia la sorpresa de Heisenberg y von Weizsäcker al recibir la noticia de las bombas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki, pues ellos apenas estaban en el proceso de construcción de un reactor nuclear. Cuando les contaron sobre las bombas, Heisenberg y von Weizsäcker se extrañaron, pero el que más se sacó de onda fue Otto Hahn. Otto Hahn, cuando se enteró, que se sentía responsable porque era el que había encontrado la fisión nuclear y quería suicidarse. Otto Hahn se sentía responsable de la cantidad de muertes que había provocado. El peligro nazi que llevó a la construcción de Little Boy y Fat Man era finalmente un peligro totalmente infundado. Después de Hiroshima y Nagasaki, el mundo cambió de manera absolutamente definitiva. La física mostró su rostro menos agraciado. Después de la bomba de Hiroshima, Oppenheimer señaló: los físicos han conocido el pecado. Muchas gracias por su atención.